En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Isabel de Aragón, más conocida como Santa Isabel de Portugal, fue una princesa aragonesa que llegó a ser reina consorte del reino portugués y que ha alcanzado una enorme devoción, siendo incluso canonizada por la Iglesia. Pero también fue una figura clave en la política peninsular en aquellos años, a caballo entre los siglos XIII y XIV, en los que medió para evitar guerras mientras su padre, Pedro III el Grande, expandía la corona de Aragón por el Mediterráneo. ¿Qué sabemos sobre la reina Isabel, su juventud en Aragón y los motivos de su canonización? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. ¿Quién no conoce la figura de Santa Isabel de Portugal? Un nombre que le viene porque al final los santos y santas suelen ser precisamente nombrados por el lugar en el que fallecen y no por el de nacimiento, lo que ha evitado que se la conozca por su verdadero nombre, Isabel de Aragón. Ese halo de santa, que le ha dado una posición en la historia gracias a toda la devoción que ha atraído, tanto en Aragón como en Portugal, también se puede decir que es un arma de doble filo, porque ha hecho que, como decía, sea una figura muy conocida, pero que a la vez se desconozca su verdadero papel histórico. Un papel clave tanto en la política diplomática de su padre, el rey Pedro III el Grande de Aragón, también el de su hermano Jaime II de Aragón, como también en la política interna y externa portuguesa, teniendo incluso que intentar frenar guerras por sí misma. Vamos pues a hablar en este programa largo y tendido sobre esta princesa aragonesa y reina de Portugal, dándole la importancia histórica que se merece. Y para hablar de todo ello, me acompaña, como siempre, ya sabéis, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de una mujer, ¿no?, que, por el hecho de ser canonizada, pues ha pasado la historia por esto, ¿no?, por ser santa, y la gente se ha quedado con eso, ¿no?, con que era santa. Y ya está, y sin embargo, pues fue una mujer que tuvo mucha influencia política, no solo en el país donde reinó, en Portugal, sino pues en el conjunto de toda la península ibérica, ¿no? En el conjunto de todos los reinos de la cristiandad, porque tuvo un papel intermediador muy importante, ¿no? Y sobre los santos que decía Sergio, ¿no?, que se les suele conocer por la patria, pues donde fallecen. Normalmente. No sé si hay casos en los que no, pero... Claro, allí en Portugal, por ejemplo, le llaman Santa Isabel de Aragón. Santa Isabel de Aragón también se la puede llamar así, exactamente. Y yo recuerdo un señor, no me acuerdo exactamente el nombre, estoy hablando de memoria, ¿no?, que decía que los santos tienen dos patrias, una donde nacen y otra donde mueren, ¿no? Entonces es muy común esto, pues que haya santos que en unos lugares se les llame por el nombre donde mueren y en otros sitios por el nombre donde nacen. Me está viendo por ejemplo la cabeza San Antonio de Padua, por ejemplo, sí, que no es de Padua. Falleció en Padua, precisamente en esta ciudad cerca de Venecia, en el Véneto. Pero era portugués. Exactamente. O sea, hay muchos casos. Además tiene una basílica enorme y súper chula. Ahí en Padua es tremenda, es muy chula. Yo la visité hace años y la verdad es que me impresionó, no me esperaba un edificio de semejante magnitud en una ciudad como Padua, que bueno, tiene su importancia, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, pues te lo imaginas más en otros lugares quizás, ¿no? Qué gran ciudad, Padua. La verdad es que sí, Qué preciosidad. El caso es que, bueno, la cosa últimamente en este programa parece que va de reinas, porque ya el episodio anterior, los que lo hayáis escuchado si recordáis, pues lo dedicamos a Germana de Foix, la que fue la segunda esposa de Fernando el Católico, un programa que
Ya sabéis que tenéis, si no lo habéis escuchado todavía, lo tenéis disponible para escuchar cuando queráis en formato podcast en la web de aragonradio.es y en esas plataformas que siempre os comentamos en los que estamos presentes, ¿no? Que son iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en ese canal de Historia de Aragón en YouTube. Y por cierto, antes de seguir con el tema histórico, haciendo mención a la presencia de este programa en esas plataformas, no quiero olvidarme, que la semana pasada me olvidé, de daros las gracias con mayúsculas a todos los que escucháis este programa, tanto en la FM de Aragón Radio como en ese formato podcast, ¿no? Porque siempre decimos que, a ver, siempre os lo comentamos, ¿no? Que sin vosotros, evidentemente, al otro lado, este programa pues sería imposible y de hecho es que lo colocáis cada año entre los 3 programas más descargados en podcast de toda la parrilla de Aragón Radio, o sea, que es espectacular, ¿no? Y el interés que vemos que suscita día a día la historia aragonesa y la historia en general. Pero es que además, y por segundo año consecutivo, también nos damos las gracias porque la plataforma iVoox nos ha nombrado como uno de los mejores podcasts de historia en España. Así que de nuevo, gracias por estar ahí cada semana y cada temporada, que ya llevamos ahí, pues oye, aquí en Aragón Radio ya estamos por la 6ª temporada, además ya bien avanzada, ¿no? Como ya sabéis, que este es el programa número 28, el 232, nada más y nada menos. Pero bueno, dicho esto, una vez más, os damos las gracias y después de este momento emotivo, Santiago, vamos al turrón. ¿Qué sabemos sobre los orígenes de la que de momento vamos a llamar Isabel de Aragón? Pues la fecha tradicional de su nacimiento es el 4 de enero del año 1271 en Zaragoza. Y aunque no es seguro, pues se piensa que nació en el Palacio Real de la Aljafería. Uh-huh. De ahí que en la actualidad uno de los patios del Palacio Zaragozano, que además es el más bonito de todos. El que más destaca, sí, de claro, luego. Pues lleva su nombre como patio de Santa Isabel en su recuerdo. Es el patio con naranjos, a donde dan las 2 albercas. Aunque una está tapada, pues 2 albercas, ¿dónde? Hay una que está tapada con una tarima. Como los como 2 estanques, ¿vale? Que hay el Salón del Trono del Palacio de los Reyes de Taifa, el Oratorio Islámico, ¿no? O la gran escalinata, pues que mandaron construir los reyes católicos a finales del siglo XV. Vamos, el palacio, o sea, el patio que está en medio del palacio. Es el núcleo central de lo que fue el palacio original de Taifa, que luego sufrió esas ampliaciones posteriores. Que está con jardines, con esos naranjos, ¿no? Una preciosidad. Sí. Pues Isabel fue la tercera de los 6 hijos e hijas que tuvieron el rey Pedro III el Grande de Aragón y su esposa Constanza de Sicilia. Uh-huh. Es decir, que tenía también sangre de la familia imperial de los Hohenstaufen. Por parte de madre, en este caso. Claro, porque el abuelo de Isabel fue Manfredo, rey de Sicilia, cuyo padre fue Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Casi nada, exactamente. Mira, hemos coincidido, ¿no? En la expresión. Claro, a esta princesa aragonesa se la bautizó además, eso nos dice la tradición, con el nombre de Isabel, la conocemos Isabel de Aragón, Isabel de Portugal, en recuerdo de su tía abuela, la también santa, es que es una familia de santos, casi podríamos decir, porque también se canonizó a su tía abuela, llamada Santa Isabel, en este caso de Hungría. ¿Quién era esta Isabel de Hungría o Santa Isabel de Hungría? Era hermana de nuestra archiconocida Violante de Hungría. Es decir, hermana de la esposa de Jaime I el Conquistador, abuelos ambos de la propia Santa Isabel de Aragón. O sea, que aquí tenemos una conexión familiar tremenda con 2 santas en la familia. O sea, no sé, era casi una tradición el ser santa en esta familia y mezcla húngara, aragonesa, no sé qué, pues los Hohenstaufen por ahí por en medio, una cosa muy loca. Claro. O sea, bueno, un auténtico galimatías de parentescos. Sí, yo siempre me vuelvo loco con esto. Siempre lo digo, que yo con los parentescos, una vez que pasamos de casi prácticamente de nietos a abuelos, de ahí ya yo me empiezo a perder las relaciones. Sí. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo necesito un esquema con un árbol genealógico para hablar con propiedad de estos temas, ¿no? Porque si no, me llego a perder. De hecho, tenemos aquí en el estudio una pantalla bien grande que ahora está apagada, pero deberíamos valorar la posibilidad de que cuando hablemos de estas cosas de parentescos tengamos nosotros aquí todo enchufado a la pantalla, todo el árbol genealógico para estar ahí consultándolo, ¿no? Y no perdernos demasiado, porque si no yo me vuelvo loco. Sí. Bueno, qué cosas, ¿eh? O sea, las fechas y los acontecimientos se los manejamos bien, pero ya estos líos de parentescos podemos decir hasta el menú que comió tal monarca o tal soberano, tal noble o no sé qué, tal día señalado, pero esto tan de la vida cotidiana, pues no nos falla, chicos. Oye, bueno, espero que nos hayamos hecho explotar la cabeza, ¿vale? Con estos parentescos. Como a nosotros nos ocurre, pero ya sabéis que con la realeza, pues a veces hay un follón tremendo en ese sentido. Y como ya hables de los Habsburgo o si te vas a la antigüedad a la dinastía de los Julio Claudio, es decir, emperador Augusto y familia, pues ya te cuento. Me viene siempre en mente la familia de los Julio Claudio. Eso sí que es un follón. Bueno,
Al final, pues quedaros con que muchos de estos personajes pues son clave de nuestra época favorita y siempre presente de la Corona de Aragón. La del enfrentamiento con Francia y el papado por el dominio del Reino de Sicilia. ¿Vale? Hablando de ello un poco, ¿qué situación política nos encontramos en la Corona de Aragón en ese año 1271 cuando nace Isabel Aljafería? Porque claro, esto es importante. Claro, exactamente, para ver ese contexto histórico que siempre nos gusta dar. Claro, pues estamos en los últimos años del larguísimo reinado de su abuelo Jaime I Conquistador, que como siempre os decimos, pues tiene el récord absoluto con casi 63 años siendo rey de Aragón, que se dice pronto. Es el máximo monarca, bueno, el rey que más tiempo estuvo sentado en el trono, como siempre decimos, 63 años prácticamente casi, y siempre lo decimos, además este dato curioso, que de los soberanos del mundo que se conocen, porque seguro que hay alguno por ahí perdido de algún sitio que bueno, pues este eurocentrismo tanto que nos caracteriza, pues no sabemos las fechas. El caso es que hasta que Isabel II de Inglaterra, que ya falleció a estas alturas que grabamos el programa ya hace un par de años o 3, ya no sé cuántos. Bueno, el caso es que en sus últimos años de reinado quitó a Jaime I del top 10 mundial de monarcas, ahora está el 11º, pero precisamente porque Isabel II reinó mucho, pero estaba en ese top 10, ya no en el top primero del Reino de Aragón, sino de mundial estaba. En fin. Bueno, el caso es que sus últimos años de reinado pues fueron más o menos tranquilos en lo exterior. De Jaime I estamos hablando, ¿verdad? Eso es, sí, de Jaime I, tras haber fracasado 2 años antes en su intento pues de emprender una cruzada a Tierra Santa para recuperar los santos lugares. Una expedición en la que, al poco de partir la flota con el propio Jaime a la cabeza, es dispersada por una tormenta, aunque es verdad que llegaron varios barcos y tropas hasta Oriente. Y que alguna cosica, algún enfrentamiento tuvieron, de hecho. Eso es. Pero bueno, pero ya la tormenta, pues Jaime I dijo, esto no es muy buena señal, yo ya tengo unos añicos. Me vuelvo para casa. Estaba muy tranquilo, oye, que me vuelvo. El caso es que si queréis saber más sobre la última gran empresa militar de este monarca, o al menos ese intento del rey conquistador en Tierra Santa, pues os lo contamos con todo detalle en el episodio 43 de la 5ª temporada, que equivale al programa número 202. Así que ahí lo tenéis, como siempre, alojado en podcast y lo podéis escuchar cuando queráis. Vale, el caso, lo importante es que pues en los últimos años del reinado de Jaime I hay una tranquilidad, ¿no? O sea, hay esa apreciación de la tranquilidad interna en los últimos años de reinado de Jaime I que hacemos, pues lo decimos porque por otro lado estaba el tema de los múltiples testamentos del rey Jaime en los que tenía la intención, como así acabó haciendo, de dividir sus dominios entre sus hijos, ¿vale? Y eso que a la altura de 1271, cuando nace Isabel en Zaragoza, la situación se había, entre comillas, tranquilizado un poco. Entre comillas, eso es. Ya que el primogénito del rey, Jaime, que era el infante Alfonso, pues había fallecido. De su primer matrimonio, de hecho. Claro, lo cual pues quita un candidato más a repartir sus dominios, ¿vale? Que acaban desgajándose pues un poquito menos, ¿no? Sí. De lo que había pensado inicialmente. Se dividieron en 2 partes, pero si no hubiera muerto Alfonso, su primogénito... Hubiera sido en 3 partes. En 3 partes, o sea, que un mayor follón y probablemente hubiera abocado quizás, bueno, esto es ciencia ficción, pero quizás hubiera abocado a una guerra civil entre hermanos, que no hubiera sido ni la primera ni la última, ¿no? Al final, ya sabemos que los dominios del monarca, de Jaime I Conquistador, por esos múltiples testamentos que fue cambiando a lo largo de su vida, pues bueno, finalmente el último testamento dejó que fueran repartidos estos dominios entre el padre de Isabel de Aragón, está nuestra protagonista de hoy, es decir, Pedro III el Grande, y el hermano de este, que se quedó con los dominios del norte de los Pirineos, lo que le quedaba todavía a la Casa de Aragón, pues más allá de los Pirineos, y también con las Baleares, o al menos con Mallorca, Mallorca, Ibiza y Formentera, porque Menorca todavía estaba en manos islámicas todavía, bajo vasallaje de la Corona de Aragón, pero todavía en manos islámicas, ¿no? Y esos territorios ultrapirenaicos y baleáricos quedaron en manos del que sería Jaime II de Mallorca, que luego coincide en el tiempo con el Jaime II de Aragón. Exacto. O sea que ya estamos aquí con más follones, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en eso, esa división de los territorios que empiezan a formar ya la Corona de Aragón con diferentes estados diferentes. Uh-huh. Una división que causó no pocos problemas durante más de medio siglo, hasta que Pedro IV el Ceremonioso conquistó y reincorporó el reino mallorquín, ¿no? Con esos territorios también ultrapirenaicos, a la corona de los Aragón. Sí, eso ya a mediados del siglo XIV. Exacto. Mientras tanto, en esos años, ¿no? Del reinado de Jaime I, y desde que Manfredo de Sicilia, que recordemos que también reinaba sobre Nápoles, fue derrocado por Carlos de Anjou con apoyo francés y papal,
pues la corte de la Corona de Aragón se convirtió en un refugio para muchos opositores a la invasión francesa. Esa corte en la que, bueno, pues estaría el padre de la propia Isabel una vez ya que nacido, ¿no? En esos años de la década de 1270 en la que estamos todavía. Claro, ¿y esto por qué? ¿Por qué se convierte la Corona de Aragón en refugio de los sicilianos que se oponen a los Anjou, a los franceses? Pues porque en buena medida porque la hija de Manfredo, Constanza, que es la madre de Santa Isabel de Aragón, era por entonces la futura reina consorte de Aragón al estar casada con el heredero al trono, Pedro III el Grande. Exactamente. Y claro, por ejemplo, por ello empezamos a ver a figuras en la corte de la Corona de Aragón como el más famoso de todos, ¿cuál es? Roger de Lauria, quien se convertirá además con el tiempo en el gran almirante de la Casa de Aragón y que además conseguirá enormes victorias, como la de la batalla de las Islas Formigues, ¿no? Por ejemplo, ahí en la zona de la Costa Brava, frente a los bajeles de la flota francesa, que era mucho más poderosa y aún así consigue grandes victorias, ¿no? Pero aquí también es importante lo que está pasando en Portugal, no solo lo que estamos viendo que está ocurriendo en estos años en la Corona de Aragón, sino también en Portugal, que venía de una situación un tanto movidita, ¿no? Vamos un poquito atrás en el tiempo. En Portugal tendríamos al rey Sancho II, que bueno, se le considera que fue un muy buen militar. Ahí todavía está Portugal, el reino portugués también haciendo su propia, llamémosle, reconquista o expansión hacia el Andalus, ¿de acuerdo? Pero en cambio se le considera, o al menos la propaganda posterior, porque fue derrocado, pues se le consideraba como un mal administrador que provocó, pues por unas causas o por otras, diferentes conflictos internos. Y esto hizo que buena parte de la nobleza portuguesa acudiera incluso a la iglesia, a los obispados, a los arzobispados y tal portugueses, y que estos a su vez acudieran al papado, a Roma, y una vez hecho esto, pues incluso es que el Papa Inocencio IV directamente excomulgó al rey Sancho II de Portugal, dándole los derechos al trono del reino portugués al hermano de Sancho II, es decir, el infante Alfonso, el cual aceptó y dijo, pues mira, así de la noche a la mañana me convierto de hijo segundón a rey de Portugal. Claro. Oye, que es que además me lo ha dicho el Papa. Exactamente, o sea, que es que no tiene... Y claro, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que está ya una guerra civil en Portugal, ¿no? Claro. Pero con esta guerra civil, pues Alfonso consiguió arrebatar el trono a su hermano Sancho II y se convierte Alfonso en Alfonso III de Portugal, siendo además, es un momento histórico muy importante en la península ibérica, especialmente para Portugal. Fue Alfonso III quien concluyó la expansión militar portuguesa sobre el Andalus, pues al conquistar esas últimas plazas que quedaban en manos islámicas, las conquista entre los años 1248 y 1249, especialmente con la conquista de Faro, de la ciudad de Faro. Eso es. En la zona del Algarve, que todo el mundo, seguro que hay mucha gente, muchos oyentes que han estado de vacaciones por ahí. O que quieren ir. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos, que quiero ir. Y aquí, bueno, pues Alfonso III de Portugal pues logró dominar así completamente el Algarve, creando además el título de rey del Algarve. ¿Y qué pinta este señor en toda esta historia? Sí, ¿Os podréis decir? ¿Qué pinta Alfonso III aquí si estamos hablando de Aragón, de Isabel de Aragón y todas estas cosas? Bueno, pues que fue el padre, junto a su esposa Beatriz de Castilla, de Dionís I de Portugal, o Dioniso I de Portugal, que fue el que acabaría siendo el marido de Santa Isabel de Aragón. O Santa Isabel de Portugal. Eso es. Santa Isabel de Portugal. El marido y protagonista, además, de esas leyendas, esas historias, esas tradiciones que acabaron haciendo que Isabel, esta princesa aragonesa, acabará siendo canonizada por la Iglesia y que sea santa, ¿no? Esa situación que ha hecho que sea, como decíamos al principio del programa, muy conocida, pero que a la vez pues haya ensombrecido su real y verdadero papel histórico que vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos, ¿no? En este punto, en el que os hemos comentado un poquito esa situación en la Corona de Aragón, en Portugal, esa situación previa, quedaros con todo esto que os hemos contado sobre el contexto histórico en ambos sitios, porque será fundamental para comprender pues el por qué Isabel de Aragón fue casada con Dionís de Portugal y no con cualquier otro monarca europeo o señor feudal o lo que fuera, ¿de acuerdo? Que fuera elegido para hacer esta alianza entre la Corona de Aragón y Portugal con ese casamiento entre Dionís, o el Dionisio, ¿no? e Isabel. Pero vayamos otra vez para tierras aragonesas. Lo cierto es que se conoce de Isabel más bien poco de su juventud, de su niñez, de su crianza en tierras aragonesas. Y como hemos comentado al principio del programa, es que ni tan siquiera se puede certificar al 100%, aunque nos gustaba pensar que sí, que realmente nació en ese Palacio Real de la Aljafería de Zaragoza, pero pudo haber nacido perfectamente, por ejemplo,
en el ya antiguo y vetusto Palacio de la Azuda. Exactamente. Claro. Unas décadas antes, Jaime I el Conquistador estuvo ahí en la década de 1220 e incluso acabó prisionero durante varias semanas por una revuelta que ahí estuvo ahí prisionero en su propio palacio. O sea, que imaginaos, ¿de acuerdo? Ahí en el mismo casco urbano de la ciudad. Sí. Lo que sí que parece es que dio el nombre, Santa Isabel, al barrio zaragozano de Santa Isabel. Curiosamente. Claro. Que son aquellos terrenos al norte del río Ebro, cerca del río Gállego, y con multitud de acequias de regadío que provenían de época del dominio islámico y que constituía pues una importante zona de huertas, ¿no? De regadíos y que era importante explotar, claro, sí. Se conoce un reparto de tierras en esa zona por parte de Ramón Berenguer en el año 1138, estando en Zaragoza, y cuando apenas llevaba unos meses gobernando el Reino de Aragón, en virtud del acuerdo de su futuro matrimonio con la princesa Petronila acordado el año anterior en Barbastro con Ramiro II el monje. Esto años antes, bastante años antes. Un siglo y pico antes, de hecho. Sí, de que naciera Isabel, ¿vale? Era un reparto de tierras para traer población a las cercanías de una ciudad como Zaragoza, que hacía solo 20 años que había sido conquistada a los musulmanes. Sí, en ese año de 1138, en ese reparto de tierras, claro. Claro, y también pues para poner en labor aquellos fértiles terrenos. Estamos hablando de la zona que hoy actualmente es el barrio de Santa Isabel, de Zaragoza. Claro, ¿no? Era una zona importante de huertas y regadíos que con la conquista cristiana no podía echarse a perder, entonces, bueno, pues se hizo un reparto de tierras pues para traer ahí a gente, ¿no? Y en ese entorno debió tener la monarquía aragonesa alguna parcela con una especie de palacete cerca de lo que era entonces la ciudad, pero a la vez alejada del barullo de la capital del reino. Y parece que la infanta Isabel pues pasó buena parte de su niñez en ese lugar tras nacer en el año 1271, lo que quedó como recuerdo para dar nombre al barrio de Santa Isabel siglos más tarde. Pues fíjate qué curioso, y seguro que muchos oyentes que viven por ahí por Santa Isabel lo han vivido, pues no lo saben. Dirán, o igual sí que igual ellos sí que lo saben y tal, asociaciones y tal, o habrá algunos que no, otros que sí, y si no el resto de zaragozanos y aragoneses y otros oyentes de fuera de Aragón, pues oye, pues han descubierto una pequeña anécdota, ¿no?, del origen de uno de los barrios zaragozanos. Pero bueno, más allá de lo dicho, poco más se conoce de su niñez, de la de Isabel, hasta que llegó el año 1282, en el que se convirtió, cómo no, en reina de Portugal. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Como decía, en el año 1282 llegaría la boda entre Dionís I, ya por entonces en ese año rey de Portugal, desde la muerte de su padre, el ya mencionado anteriormente Alfonso III, en 1279. Pues esa boda se produce en 1282 entre Dionís e Isabel de Aragón. Aquí, si nos fijamos en las fechas, algunos seguro que ya se ha pispado, saltan ya pues algunas dudas como mínimo que te hacen plantearte alguna pregunta, porque hemos dicho que Isabel, ¿cuándo nace? Pues nace en Zaragoza, hemos dicho el 4 de enero del año 1271, o eso está establecido pues tradicionalmente, mientras que su boda con Dionís se produjo a comienzos del verano de 1282. Y ya dices, porque empiezas a contar y dices, años. El rey portugués también basa su nacimiento, Dionís en ese momento contaba con 20 años, tirando ya para 21, mientras que Isabel apenas tenía 11. Esto extraño. Evidentemente, ¿no? Ahí está
es verdad, evidentemente, también hay casos, porque también habrá alguien que diga, bueno, ahí está el caso, por ejemplo, de Petronila, ¿no? La cual, recordemos que a Petronila es que la prometen con Ramón Berenguer, cuando este tenía ya sus veintitantos, no sé si tenía incluso 30 años ya, y Petronila tenía un año de edad, ¿no? Y de hecho, bueno, es verdad que no se consuma el matrimonio en ese momento, obviamente, pero se casará cuando tiene 14 años Petronila, que sigue siendo una niña adolescente, una adolescente. Es que no es lo mismo prometer que casar. Sí, pero aún así son 14 años. Exacto, pero Petronila fue prometida con un año, pero se casó con 14, que siguen siendo muy pocos, pero bueno, ya son 14. Pero es que Santa Isabel se casó con 11. Claro, es que ¿vale? lo normal en este tipo de matrimonios, ya lo sabemos, que ya no es solo el caso de Petronila, sino que lo normal solía ser que el hombre fuera pues mayor o incluso bastante mayor que la mujer, pero es que en este caso estamos hablando claramente de un matrimonio de Isabel con Dionís, de una niña, o lo que ahora llamaríamos quizás preadolescente, ¿no? Es bastante probable que los intereses políticos y diplomáticos empujaran a realizar la boda ya en ese momento, en ese año de 1282. Pero luego vemos que Isabel, también es verdad, que no tendrá hijos, o al menos que se le conozca, hasta el año 1290, casi 8 años después de contraer matrimonio. Claro, esto no significa que no hubiera algún embarazo previo, claro, que no llegara a término, pero bueno, pues quizás nos indique, y pecando un poco de presentismo, que ese matrimonio pues no se consumó en el mismo año de 1282 cuando se casaron, que sería lo más lógico, porque bueno, pues sería una niña de 11 años. O eso al menos espero yo, que no... Pero por ese presentismo, ¿no? Porque al final era otra época, pero es verdad que, claro, lo ves con nuestros ojos actualmente y dices... Qué barbaridad, claro. Ojalá que no se le consumara ese matrimonio, que sabemos lo que significa eso de consumar, en 1282 con 11 años, ni con 12 ni con 13, bueno, con 13 y con 14 ya igual bueno, por ahí irían las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí están planteados los datos. Dicho esto, pues vamos a ver las motivaciones políticas de ambas partes para realizar este matrimonio. Recordando que ese tipo de enlaces pues siempre solían servir para reforzar una alianza, o como mínimo, para mejorar o asentar las relaciones diplomáticas entre dos soberanos. O incluso firmar una paz, reforzar un tratado de paz para terminar una guerra, pues bueno, esas situaciones, ¿no? Claro. Entonces vamos a ir por partes. Por un lado, la corona de Aragón pues había mantenido a grandes rasgos unas buenas relaciones con su vecina Castilla durante los reinados de Jaime I el Conquistador en Aragón y los de Fernando III y Alfonso X el Sabio en Castilla. Sí, más o menos buena medida, buena parte de ese siglo XIII en el que estamos. Claro, pero ya se sabe que cuando hay cambios en el trono o incluso guerras civiles, pues todo eso puede cambiar. Claro. Las buenas relaciones que había costado tanto construir, pues a lo mejor si hay otros monarcas, pues cambian. O un soberano al trono, claro, dice, pues yo es que ahora tengo unos intereses diferentes a los que ha tenido mi padre. Y claro. Mi padre se ha llevado bien con vosotros, pero yo es que tengo intereses en vuestros territorios, o comerciales, o incluso territoriales, y bueno, pues pueden ocurrir cosas de estas. Claro, mientras tanto, claro, también tenemos que hablar de la relación entre Portugal y Castilla, no solo la relación entre la corona de Aragón y Castilla, sino también el reino portugués, porque... Claro, en los años, las décadas anteriores a este matrimonio entre Dionís e Isabel de Aragón, pues Castilla y Portugal habían tenido sus más y sus menos, especialmente Alfonso III de Portugal, es decir, el padre de Dionís, con Alfonso X el Sabio de Castilla. ¿Por qué? Porque se habían estado disputando esa región precisamente que hemos mencionado antes del Algarve, la zona del sur. De hecho, el rey castellano se intituló también como rey del Algarve, aun a pesar de que esta región había sido conquistada por los portugueses. Exactamente, ¿vale? Claro. Entonces, con un conflicto armado por el camino y después de varias negociaciones, la situación pues quedó más o menos solucionada. Pero claro, ahí quedaba eso por medio, ¿no? Esa espinita. Por no mencionar el eterno recelo portugués hacia una Castilla que no dejaba ver a este reino vecino como un antiguo condado que se había desgajado en la primera mitad del siglo XII y que, bueno, pues había que recuperar. Claro, no lo dejaba de ver de esa manera, ¿no? Al final recordemos que el condado de Portugal se lo cede Alfonso VI a una de sus hijas, Alfonso VI de León, que también es gobierno sobre el condado de Castilla, ¿no? Y bueno, lo que era el condado entonces de Castilla, que será Teresa, que está casada con un señor de la dinastía borgoñona, ahora no recuerdo cómo se llama, y empiezan a gobernar, sobre todo ante la amenaza de la invasión de los almorávides, que os hemos contado un montón de veces a partir del año 1085 de la península ibérica, pues empiezan a gobernar esa zona del condado de Portugal con mucha autonomía, cada vez más autonomía. Y de hecho el hijo de ambos, Alfonso I de Portugal, al final él directamente se titula como rey de Portugal. Y esta visión de Castilla no deja de verlo, incluso ya tanto tiempo después, ya había pasado más de un siglo de esta situación que os acabo de comentar, pues incluso 2 siglos,
Castilla no dejaba de ver a Portugal todavía como ese territorio que se había separado y que había que recuperar, pero que les pertenecía, ¿no? Claro. Y claro, los portugueses evidentemente nunca se fiaban del todo. Y dicho esto, bueno, pues nos vamos a ver lo que estaba pasando en los reinos de Castilla y de León. Y es que en el año 1275 falleció el primogénito y hasta entonces heredero de Alfonso X, el infante Fernando de la Cerda. Es que aquí en Castilla y León internamente también había bastante miga. Claro. ¿Qué pasa aquí? Pues que según el derecho consuetudinario castellano, o lo que es lo mismo la tradición, pues el nuevo heredero debía ser el hermano pequeño del fallecido Fernando. Es decir, el infante Sancho. El infante Sancho, que acabaría siendo el rey Sancho IV. Ya estamos haciendo aquí spoiler. Claro, pero las nuevas leyes de las 7 partidas que impulsó el rey Alfonso X el Sabio cambiaban esto, estableciendo que los derechos sucesorios al trono debían ir en línea descendente y que por lo tanto debían ir a los hijos del fallecido infante Fernando de la Cerda y no a su hermano Sancho. Así que claro, aquí ya tenemos la situación pues liada en Castilla, en Castilla y León. Claro, porque se fueron formando bandos internos en la nobleza en los siguientes años, se produjeron conatos de violencia, luchas por el poder, etcétera. Y finalmente, justo en 1282, pues acabó estallando una rebelión que derivó en guerra civil. Y claro, ¿qué año has dicho? En 1282. ¿En qué año se casan Dionis e Isabel? En 1282. Curioso. ¿Casualidades? No lo creo. No. Lo iremos ahora desarrollando un poquito más, ¿no? Pero aquí, claro, el infante Sancho es que se levanta en armas contra su propio padre Alfonso X el Sabio, ¿no? Ya que apoyaba, este monarca acaba apoyando los derechos al trono de sus nietos en vez del de su hijo. Y al final, pues unos tienen unos partidarios, otros. De hecho, es que Alfonso X llega un momento en que se le revela prácticamente todo el reino y solo tiene prácticamente el apoyo de 2 ciudades importantes, que serán Sevilla y Murcia. Por eso cuando fallece dejará escrito que sus restos sean repartidos entre ambas ciudades. E incluso de ahí viene, los que hayáis estado en Sevilla, esto lo hemos comentado yo creo en algún programa porque me suena, pero el escudo, digamos, de la ciudad de Sevilla, ese nodo, ¿no?, que aparece, ¿no?, que recuerda al famoso nodo, al documental de la época de la dictadura franquista y tal, no tiene nada que ver, sino que vendría un poquito, que es una especie de madeja, así como una cuerda, y no. Y sería una especie de frase en sí simbólica diciendo, no me ha dejado. O sea, en plan, como Alfonso X haciendo el recuerdo de los sevillanos, esta ciudad no me ha abandonado, no me ha dejado. Y por eso pues le dio ciertos privilegios y tal. Y eso es la historia que cuentan en Sevilla del posible origen del símbolo de la ciudad y del ayuntamiento de Sevilla. Y claro, pues ante esa situación de guerra civil y de incertidumbre en Castilla y León, por si acaso la Corona de Aragón y Portugal reaccionan y buscan estar pues en buena sintonía frente a una Castilla que a saber cómo iba a salir, a saber qué política exterior iba a tomar. De esa guerra civil, claro, cómo iba a salir. Pues, porque con sus antecesores pues había ido bien la cosa, ¿no? O más o menos, sobre todo para la Corona de Aragón. Eso es. Se habían puesto de acuerdo. Pero ¿y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? O incluso ya no solo eso, no solo para protegerse, sino también a río revuelto, ganancia de pescadores. Y si nos conviene y les acabará conviniendo, pues igual nos aliamos, hacemos una alianza rodeando por un lado y por otro a Castilla y León, que igual podemos sacar partido. Nunca se sabe. Hay que preparar todos los escenarios. Y luego que, bueno, pues que forma parte también de las alianzas habituales del medievo, ¿no?, entre los diferentes estados de la Europa Occidental, claro, que casi siempre se alían la Corona de Aragón, Inglaterra y Portugal frente a Castilla y Francia. Exactamente. Y es ahí donde se forja, con todo este follón que os acabamos de explicar, es ahí donde se forja precisamente este matrimonio que convierte a Isabel de Aragón, esta princesa aragonesa, la hija de Pedro III de Aragón y de Constanza de Sicilia, Constanza Hohenstaufen, en reina de Portugal por su matrimonio con Dionis I. Para Pedro III de Aragón, el padre de Isabel, claro, es que esta alianza era un contrapeso fundamental, puesto que, por ejemplo, también es el año mágico, recordemos, es nuestro año mágico en este programa, 1282. ¿Qué ocurre también para la Corona de Aragón ese año? Las vísperas sicilianas. Exactamente. Estaba Pedro III ya en ese momento enfrascado en sus luchas con Francia y el papado también por lograr conquistar Sicilia y Nápoles e impulsar ese dominio del Mediterráneo que siempre buscó la Corona de Aragón. Dado que, bueno, pues eso, la guerra de las vísperas sicilianas que acabas de comentar, Santiago, pues comienza también en ese año clave de 1282. Por lo tanto,
Pues claro, visto esto, que la corona de Aragón se vuelca hacia el Mediterráneo, pues estaba a tener quizás bien el apoyo de Portugal mediante un matrimonio por lo que pudiera pasar y para cuidarse las espaldas. Claro, no fuera a ser Que que Castilla hiciera cositas. dijera, oye, va a aprovechar que Aragón está enfrascado con Francia y el papado Claro. y le va a atacar en la retaguardia. Que también tenían sus movidas los castellanos, pero por si Claro. acaso, nunca se sabe cuándo pueden terminar. Y el caso es que, pues eso, esta alianza no es porque se hace, no es porque los portugueses pudieran atacar a la corona de Aragón, sino por si lo hacía Castilla, ganara quien ganara la guerra civil. Exactamente. Así se lo pensarían dos veces de atacar, sabiendo que entonces, oye, si Castilla nos quiere atacar, igual se lo piensan dos veces porque igual dicen, que igual los portugueses nos atacan. Porque ellos también tienen retaguardia. Claro. Claro. Igual nos atacan porque al final la que va a ser, la que ya es reina de Portugal es aragonesa y tiene contactos de familia con la corona de Aragón y ahí se puede mediar y claro, al final este tipo de pactos de geopolítica son una serie de pesos y contrapesos para lograr equilibrios de poder por un lado o también a veces desequilibrios para intentar imponerse a un contrincante. Claro. Y la tradición que llevó a Isabel de Aragón a ser canonizada, pues casi nos pone a un rey Dionís de Portugal como un tacaño, contrario a los deseos de su esposa. Y esto me parece un poco mal. Al pobre Dionís nos lo dejan un poco regular Sí. y la verdad es que no. O sea, el tema de la tradición cristiana, de la canonización de su esposa Isabel, o A Santa ver, Isabel. obedece también a lo típico en las geografías femeninas, ¿no? O sea, a las vidas de santas. Casi todas santas pues tienen un marido o un pretendiente chungo. ¿no? Chungo como poco. Sí, Sí. chungo al que resistirse, Mm. ¿vale? Y bueno, pues es otro ejemplo más, ¿no? O sea, casa ahí. Al canonizarla, pues hay que desprestigiar un poco la figura del marido, ¿no? Era habitual. Recordemos que la tradición más conocida nos cuenta que la reina Isabel donaba muchas rentas y dinero para mejorar la vida de sus súbditos, cogiendo incluso a hurtadillas del tesoro real. Eso nos dice la tradición. Claro. Hasta que un día el rey la pilló cuando llevaba varias monedas escondidas en la falda. Con las manos en la masa. A veces se habla de pan, Sí, pero me parece más lógico un poco el tema de las monedas, ¿no? eso es. Y le preguntó, pues, qué es lo que llevaba. En plan, ya te he pillado. Ya sé que me estás isando el dinero del tesoro real, que me estás quitando las perras para hacer mis cosas, ¿no? En plan, un poquito la historia va por ahí. Claro. Y entonces, pues Isabel habría dicho que ante la interrogativa de su marido, habría dicho que unas rosas recién cortadas, que lo que llevaba eran unas rosas recién cortadas. Claro, yo me imagino a Dionís en plan, rosas, en esta época del año, venga, hombre, no me la intentes colar. Y al final, claro, Isabel vería que no tiene escapatoria y claro, le va a mostrar pues el pastel, las monedas que acababa de coger del Tesoro Real para donarla a obras de beneficencia. ¿Y qué pasa ahí? Pues milagro, que aquellas monedas se convirtieron realmente en rosas. Y Dionís se le quedó la cara de póker. Claro, ante la cara incrédula de un Dionís que pensaba que había pillado a su esposa infraganti, ¿no? Lo cierto es que esta historia es tremendamente similar a la que se utilizó para canonizar a la tía abuela de Isabel de Aragón. Es que es la misma prácticamente, ¿no? La anteriormente mencionada Isabel de Hungría, que era la cuñada de Jaime I el Conquistador, si recordáis. Aquí parece que se solapan ambas Sí, historias. sí, ¿no? sí. Y luego también hay algún que otro santo, estoy hablando de memoria, que hace algún milagro así parecido también. Al final, Vale, bueno. o sea, hay una tradición literaria detrás. ¿Qué nos dice la realidad histórica, al menos lo que sabemos de momento? Pues que Isabel y Dionís en realidad formaron un dúo muy bueno como monarcas de Portugal, pues ambos, más allá de ese papel que le ponen de tacaño, de tal, pues ambos incentivaron un importante programa de beneficencia en el reino portugués. No solo Santa Isabel, que desde luego lo hizo de forma muy potente, sino también Dionís. Otra cosa es la influencia que pudo llegar a tener Santa Isabel en su esposa, en su marido, para hacerlo. Si tuvo influencia en ello o no. Quizás la tuvo por todo lo que se conoce sobre ella de su figura histórica. Pero de ahí pues a colocar el pro de Dionís como que no, que era contrario a ello, dice, No, fue con el consentimiento de él y algo No, en lo que los demás estaban de acuerdo. no con consentimiento, sino que él también lo impulsó. Él también lo personalmente impulsó, como eso rey. es. Dionís no fue un tacaño como nos lo muestra esta tradición, ¿no? Dionís, hablemos también un poquito de él, que también no solo vamos a hablar de Isabel, fue el sexto de los reyes de Portugal y se le considera, de hecho, incluso hoy en Portugal, pues se le sigue considerando históricamente pues que fue un gran administrador de los asuntos del reino, al mando de los cuales también tuvo un reinado largo porque estuvo 46 años, que se dice pronto también en el trono, ¿no? Sí. Sí, perdona, sí. Iba a decir
que realizó reformas jurídicas, Ujú. ¿no? Y que continuó pues la estela de su padre Alfonso III, fortaleciendo el poder de la monarquía. Centralizándolo quizás, ¿no? Digamos. Claro, eso es. Se le considera uno de los grandes impulsores de una identidad portuguesa propia, Ujú. especialmente por empezar a utilizar el portugués de aquella época como lengua oficial en los documentos de la corte. Ajá. Promovió la música, la poesía y las letras, fundó en Coimbra la primera universidad portuguesa, fomentó la economía, impulsando especialmente la agricultura, así como la minería o las ferias y mercados. Ujú. Además, pues creó la primera organización permanente de la Armada Real de Portugal, siendo esta considerada como la más antigua del mundo. Oye, fíjate que también eso es un precedente importante para luego la tradición naval que acabará teniendo Portugal y para esas primeras exploraciones por el Atlántico que se iniciarán prácticamente al siglo siguiente, gracias a esa organización que le dota Dionís I, que les llevará pues a ir buscando la famosa ruta que les costará mucho, pero que al final acabarán logrando de llegar a las Indias Orientales, Rodeando África. rodeando África, exactamente. Claro. Y en todo ello pues fue muy importante Isabel de Aragón buscando dar estabilidad al reino. Mm. Porque si bien es verdad que en cuanto a conflictos exteriores, el de Dionís fue un reinado más o menos tranquilo, Mm. no lo fue ni mucho menos en el apartado interno. Y eso se debió pues a las relaciones de familia. Sí, porque bueno, aquí hay que hablar que Isabel y Dionís, este matrimonio, pues llegaron a tener a partir de, bueno, además muy seguidos, a 1290 y no sé si el siguiente, 1292, pero bueno, tuvieron solo 2 hijos que se conozcan, al menos que llegaron a sobrevivir. Otra cosa son más embarazos, abortos, que era muy típico en aquella época, ¿no? Estos dos hijos fueron la infanta Constanza de Portugal, conocida así, que se acabaría casando con el rey Fernando IV de Castilla, que fue a su vez el sucesor de ese Sancho IV que se rebela contra Alfonso X el Sabio, que os hemos comentado hace un rato, ¿no? Bueno, el caso es que se casará esta hija de Isabel de Portugal o Isabel de Aragón con Fernando IV de Castilla, ¿no? Y también el otro hijo que tuvieron la parejita, chico y chica, ¿no? Pues sería el futuro rey Alfonso IV de Portugal. ¿De acuerdo? Exacto. O sea que sus 2 hijos fueron reina consorte de Castilla y rey titular de Portugal. Exacto. Pero no acaba ahí la cosa, porque Dionís también tuvo unos cuantos hijos fuera del matrimonio y de hecho esto provocó pues importantes tensiones en la familia real. Pero no vinieron de la reina Isabel, como podríamos pensar. No es que se enfadara la reina Isabel porque su marido tuviera... A ver, que igual Igual algún pequeño enfado cogió, ¿no? Bueno, pequeño o grande, pero Pequeño a ver, grande, sí. sentar seguro que nos sentaría bien. Pero bueno, sino que estas tensiones vinieron precisamente entre los hijos de ambas partes, los legítimos y los que tuvo Y los Dionís con sus ilegítimos. amantes. Claro, especialmente entre el heredero de Dionís e Isabel, el futuro rey Alfonso IV de Portugal, y uno de los hijos que tuvo Dionís con una de sus amantes, que se llamaba Alfonso Sánchez. ¿Por qué? Porque entre ambos hermanastros hubo muy malas relaciones e incluso se decía que el verdadero favorito del rey era su hijo bastardo, Este Alfonso Sánchez, claro, quien contaba con el favor real y no el heredero legítimo. que sería Alfonso a secas, el futuro Alfonso IV. Claro, y eso que Isabel, y por eso decía que a lo mejor Isabel no se enfadó tanto, ¿no? Y eso que Isabel, pues no tuvo problema en acoger a la corte y junto a sus propios hijos a los vástagos que su marido estaba teniendo fuera del matrimonio. Es que los llega a criar, bueno, no cría, los crió a la manera de una reina, evidentemente, no estuvo ahí dándoles el bañico diario, tal, sino poniéndoles crema en el culete, que evidentemente se los hacía, ¿no? Pero sí que los mantiene separados a los hijos ilegítimos de su marido, que no son suyos, evidentemente, sino que los estará de acuerdo en que estén junto a sus propios hijos, junto a Constanza y Alfonso, y para intentar criarlos como, entre comillas, iguales, a pesar de que unos eran legítimos y otros no. Y bueno, Isabel, quizás por esa vida realmente cristiana, ¿no? Que siempre es verdad que llevó y que decir, bueno, no, las criaturas no tienen culpa de nada al final, no, Claro. no voy a culparles y tal, y no van a ser, que solía pasar muchas veces eso. Y entonces, bueno, pues Isabel pues acogió a Alfonso Sánchez como si fuera un hijo propio, lo que remarca también esa profunda vida espiritual y religiosa pues que rigió toda la vida de la reina y también, bueno, pues claro, eso luego pues trae problemas, ¿no? Porque Alfonso Sánchez se cree con los mismos derechos o incluso más que su hermano heredero legítimo al trono, Alfonso IV. No habría sido, bueno, a esas alturas no lo sé, pero seguramente no, pero no sería el primer caso que conocemos de hermano ilegítimo que depone a su hermano legítimo y que se llevan fatal. Recordemos ahí el caso de Pedro I el Cruel de Castilla, Los Trastámara. al siglo siguiente, con su hermanastro que era hijo ilegítimo, que era Enrique de Trastámara, que se lo acaba destronando después de una larguísima guerra civil.
ahí metida con la guerra de los dos Pedros entre Castilla y la Corona de Aragón, y que acaba destronando a su hermano, y este hijo ilegítimo, este hijo bastardo, acaba siendo rey Se de acaba Castilla. imponiendo, fundando una nueva dinastía. Que luego acabará en la Corona de Aragón también, como ya sabemos. Bueno, el caso es que, volviendo a Portugal, la competencia entre ambos hermanastros pues fue tal que incluso hubo varios conatos de guerra civil en Portugal, que Isabel pues siempre fue atajando, buscando así la paz familiar, especialmente en el reino portugués. Claro, siempre Isabel ahí metida para que no estallara una guerra civil en Portugal, con lo que eso suponía además entre la propia familia, que Claro. era peor todavía. En política exterior, Isabel también fue fundamental en los tratos con la Corona de Aragón. Por ejemplo, el hermano de Isabel, Jaime II de Aragón, orquestó en los últimos años del siglo XIII e inicios del siglo XIV una amplia alianza junto a Portugal para aprovechar la situación de inestabilidad interna que vivía Castilla y León y conseguir separar ambos reinos para debilitarlos. Claro, aquí entran otra vez las relaciones de familia, y aquí Isabel de nuevo sería importantísima para una cosa y para otra, para estas relaciones diplomáticas y también para las paces posteriores. Claro, no hay que olvidar tampoco que su hija va a ser reina consorte. Exactamente. En León, ¿no? O sea, bueno, ahí tiene familiares por todos lados. Al final ese objetivo de máximos que se había impuesto Jaime II, en plan, vamos a separar Castilla y León, que además hay un ejército aragonés que invade y llega hasta la zona de Valladolid, esto ya os lo contamos en su momento, pues no se alcanzó, pero sí que es verdad que Jaime II de Aragón sí que logró anexionar a la Corona de Aragón y más concretamente al Reino de Valencia, todo lo que hoy es más o menos la provincia de Alicante, arrebatándoselo a Castilla, pues debido a esta guerra que está allá, ¿no? Algo que esta zona de Alicante formaba parte del Reino de Murcia, perteneciente a Castilla, y pasa al Reino de Valencia, pues esto se firmó especialmente en el Tratado de Torrellas del año 1304. Pues una vez más, Isabel de Aragón o Santa Isabel de Portugal medió entre su esposo, el rey Dionís de Portugal, su hermano, que era Jaime II de Aragón, y también su yerno, ¿no? Pues recordemos que la hija de Isabel, es decir, Constanza, estaba ya casada en ese momento, ya en 1304, con el rey Fernando IV de Castilla. Vamos, que como se suele decir, todo quedaba en familia, ¿no? Sí, claro, es el claro ejemplo en el que gente que se conoce entre sí y que incluso son familia, pues mandaban a otros, a los masillas, a matarse por los intereses de unos pocos. Exactamente, aquí también. Pero bueno, Isabel aquí será muy importante, especialmente para la paz que se alcanza entre Portugal, la Corona de Aragón y Castilla. Sí, vamos a dejarlo ahí, que volvemos a caer en el presentismo y es el peor pecado de los historiadores. Y os recuerdo que si os interesa ese tema de cómo Jaime II de Aragón intentó separar a Castilla y León, pues os lo contamos en el episodio 27 de la 5ª temporada. Eso es. La cuestión es ver esa enorme importancia que tuvo Isabel en su papel de reina consorte y de acercar posturas entre todas las partes, prácticamente entre todos los reinos cristianos hispánicos, ¿no? Sí. Incluso en esos enfrentamientos internos entre su marido y sus dos hijos que hemos mencionado antes, pues se habla, ¿no?, de la intercesión de la misma Isabel montada en una mula y poniéndose entre los ejércitos de ambas partes para ponerse a rezar, evitar la batalla y el estallido de una guerra civil en Portugal, tratando de obligarles a que alcanzaran un acuerdo. Y lo consigue. Y lo consigue. O sea, imagínate el papel, ¿no? Dos ejércitos a punto de partirse la cara y de repente aparece una señora montada en una mula y se pone a rezar ahí en medio. Oye, que es la reina. Y claro, en plan dices, igual está un poco feo que hagamos esto. Y al final, pues, oye, esto es importante. Y lo hace en varias ocasiones, esto de interceder, ¿de acuerdo? Al final, pues fue importantísima y vamos ya un poquito más adelante para terminar finalmente y tras esos 46 años en el trono que os hemos mencionado antes, el rey Dionís falleció el 7 de enero del año 1325 a los 63 años de edad. Isabel de Aragón, evidentemente, quedaba como reina viuda de Portugal. Y dado ese carácter profundamente religioso que siempre tuvo, pues lo primero que hizo prácticamente al quedarse viuda, decidió entregarse todavía más a realizar actos de caridad con su fortuna. Se contaba que parte de la ropa incluso que donaba a los más pobres, porque era una de las actividades que hacía, pues que la tejía ella misma, ¿no? Y bueno, pues al poco de quedar viuda, como decía, Isabel de Aragón, ¿qué es lo que hace? Peregrinó hasta Santiago de Compostela y a su vuelta decidió ingresar en el convento de Santa Clara Vela de Coimbra, que ella misma había fundado y que patrocinaba. Y dice, oye, ya que pongo yo las perras, pues ya me pongo aquí a vivir entre vosotras. Eso sí, no voy a ser una monja normal, porque no lo fue. No, porque allí tomó los hábitos de las monjas clarisas, sí, aunque nunca hizo los votos de la orden, lo que le permitió pues el poder mantener la administración de sus riquezas, que dedicó pues a seguir realizando obras de caridad. Y por supuesto a vivir más como ella quería, ¿no? Claro. Pues a una regla muy estricta de como monja, etcétera. Pero bueno, ahí está un poquito ese halo de santidad, sí, o de santidad o al menos religiosidad.
Mientras tanto, pues aún pudo hacer un último servicio político cuando estuvo a punto de estallar una guerra entre la Castilla de su nieto Alfonso XI. Recordamos que su hija estaba casada. Alfonso XI es el hijo de Fernando IV y la hija de Isabel, que será Constanza, recordemos. Claro, ¿vale? Bueno, pues se pone a detener una guerra que está a punto de estallar entre Alfonso XI de Castilla, su nieto, ¿vale?, y su hijo Alfonso IV de Portugal. Una vez más, fue Isabel la que intervino para evitar un enfrentamiento armado, lo que muestra pues claramente lo que hemos comentado al inicio del programa. Se sale del convento, va hasta ahí y tal, y bueno, pues al final vuelve a interceder y consigue evitar una vez más una guerra, en este caso ya no civil, sino entre dos estados, entre Portugal y Castilla. Y bueno, pues claro, todo esto que hemos hablado, pues ese papel de santa que se le ha dado, porque fue canonizada, pues es que ha eclipsado toda esta enorme importancia que tuvo esta como figura política, ¿no?, y histórica, y también en acciones benéficas que os estamos comentando, que eso es verdad que es parte de esa geografía que comentábamos antes. Finalmente, pues, y a su vuelta de aquella mediación, ¿no?, entre su hijo rey de Portugal y su nieto rey de Castilla, pues Isabel de Aragón, reina viuda de Portugal, falleció el 4 de julio de 1336 cuando contaba con 65 años. Fue enterrada en ese convento de Santa Clara a Vela, que había patrocinado y en el que vivió sus últimos 10 años en Coimbra. De hecho, todavía se conserva parte de su monumento de enterramiento, donde se ven labradas en piedra los palos del señal real de los Aragón. Exactamente. Las barras, ¿no?, Yo lo pude visitar hace casi 10 años ya, lo tonto, pero me acuerdo mucho, ¿no? Ese convento tuvo, es verdad, muchos problemas porque estaba muy cerquita del río Mondego, lo sigue estando, ¿no? Pues tenía problemas constantes con las crecidas, así que acabó siendo abandonado y de hecho los restos mortales de Isabel, que ya habían pasado siglos, ¿no?, pues fueron trasladados a otro convento mucho más tarde, el nuevo convento de Santa Clara, ¿no? De hecho creo que es Santa Clara a Nova en vez de a Vela, ahí mismo en Coimbra. Y esos restos ya mortales de Santa Isabel pues fueron trasladados ya en el siglo XVII, ¿no?, como es cuando, en un momento en el que ya había sido santificada, de hecho. Sí. Pero hoy en día, se puede visitar los restos del convento porque han sido musealizados, ¿no?, y son muy interesantes. Especialmente hay muy numerosos objetos que se han conservado, especialmente cerámicas, y en muchos de ellos aparece, es que hace cosica, en plan estar al otro lado de la península ibérica y encontrarte el señal real de los Aragón, ¿verdad? Sí, claro, exacto, ¿no? O sea, en las barras de Aragón. Siglos más tarde, y concretamente en el año 1526, Isabel fue beatificada, que no es lo mismo que ser santa, y ya en 1625 fue canonizada, es decir, fue hecha santa por el Papa Urbano VIII, celebrándose su santo el día de su muerte, el 4 de julio. Pues esta es la historia de Santa Isabel de Portugal o Isabel de Aragón, Santa Isabel de Aragón, y sobre todo su papel histórico y la enorme importancia que tuvo en la política peninsular de la época. Así que hasta aquí lo dejamos y, Santiago, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado mucho y que os haya gustado el episodio. Ya sabéis que si habéis perdido alguno lo podéis escuchar siempre en formato podcast en aragonradio.es, Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas que os mencionamos siempre, iVoox, Spotify, Apple Podcast y el canal de Historia de Aragón en YouTube. Y si no, también lo podéis escuchar obviamente cada sábado un episodio nuevo a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio. Dejadnos opiniones, comentarios, sugerencias de temas y suscribíos a todos estos canales que os he comentado para así que no os perdáis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Si preguntan qué eres tú para los que te buscan, Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros,
tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron. Verchesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.